doctor Mauricio, ¿cuáles son de pronto las consultas más frecuentes que se hacen dentro de la clínica? Mientras esperamos como las consultas de nuestros televidentes, podemos resolver eso. Bueno, yo me voy entonces para Facebook. Si quieren, entonces voy a arrancar. Adelante. Para entonces recibir todas las inquietudes. Dale, doctor. Muchas gracias. Pues digamos que las más comunes son las infecciones respiratorias, ¿cierto? Y más en estos climas. Y más en estos climas, entonces de pronto es lo que uno, depende de la época del año, pero yo diría que durante todo el año es lo que más se ve, las infecciones respiratorias. ¿Cómo deben ser manejadas estas infecciones respiratorias? Pues digamos que es importante, yo siempre insisto en eso, la no automedicación. De pronto, generalmente le digo a la gente, a los pacientes, espérense 2 o 3 días a ver cómo se sienten. Las gripas normalmente no se deben complicar. A veces la gente espera 1 semana, 2 semanas y a la 3ª semana ya está muy complicado. Entonces, una gripa normalmente no debe durar más de 3 o 4 días y se hace manejo pues muy casero, de pronto un analgésico, un acetaminofén y no más, y esperar a ver qué pasa. La inmensa mayoría de las veces con eso es suficiente para que mejoren. Doctor, hay un síntoma cardinal que es el motivo de consulta del 60% de los pacientes y que genera mucha angustia, sobre todo en los niños, y es la tos. Hay veces que después de pasar un proceso gripal, queda una tos de 1 mes y la gente va y consulta, pero es que tengo una tos impresionante. ¿Cómo se debe manejar la tos? ¿Cuándo hay que consultar? ¿Cuándo es de alarma? ¿Cuándo podemos quedarnos más tranquilos? La tos es un síntoma y es una alarma del sistema respiratorio. Realmente yo digo que cuando la tos dura más de 1 semana, de 10 días, pues hay que hacer algo. O sea, una tos normalmente no debe durar más de 2 o 3 días más que la gripa. De hecho, la gripa como tal no debe dar tos. O sea, una gripa normal da moquitos, da fiebrecita, da malestar, pero no debe dar tos. Ya cuando hay sintomatología de tos es porque ya la vía aérea está un poquito más comprometida. Supongamos pues que la gripa da con un poquito de tos, pues no debe esperar más de 8 o 10 días. Pasa que los pacientes toman jarabes y le dice a la vecina que tome esto, que tome aquello, y ya no es una gripa sino una bronquitis. Entonces las bronquitis ya se deben manejar distinto y uno encuentra casos, no es raro, de encontrar neumonías en pacientes desde hace 1 mes que corrieron un riesgo importante y lo único que ven es la tos y no ven toda la enfermedad integral, y entonces yo recomendaría que la tos de pronto máximo 1 semana. Cuando pasa más de 1 semana ya hay que hacer manejos distintos, hay que tomar radiografías, hay que buscar un diagnóstico más preciso. Hablando de los jarabes, pues como lo decía usted, doctor Mauricio, la mayoría de personas empiezan a tomar o remedios caseros o jarabes que en otras oportunidades y en otras enfermedades les han servido. ¿Cuál puede ser el riesgo de esto? Porque hay toses secas y hay toses con flemas, y me imagino que el manejo es diferente también según el tipo de tos. Indudablemente. Siempre es importante hacer un diagnóstico. Si la tos se autolimita 4, 5 días, 6 días y se mejora, perfecto. Pero cuando ya la tos pasa de 1 semana, de 10 días, en ese momento ya hay que hacer, como te decía ahorita, un diagnóstico más preciso. Cuando uno desgarra y tiene flema, indudablemente es porque el sistema respiratorio está empezando a inflamarse y está produciendo unas secreciones que necesita eliminar. Por eso en esos casos no es tan importante frenar la tos, sino al contrario tratar de que la tos fluya. Eso es importante. Generalmente después de que la enfermedad pasa puede quedar la tos seca. Ya esa tos de pronto sí se puede manejar con un poquito más de tranquilidad porque ya hay un diagnóstico más preciso. Entonces ya puede uno de pronto tomarse un jarabito o alguna cosa. Bueno, vamos a aprovechar entonces, doctor, porque ya entonces nuestra línea está habilitada y Elidia se encuentra con nosotros en el 232-5167 y además entonces sigo con la invitación. Me encuentro ya en Facebook lista para recibir todas sus inquietudes. Elidia, ¿cómo has estado? Bien, Sandrita, ¿y tú? Muy bien, ¿cómo te ha ido? Bien, preciosa. ¿El almuercito de hoy qué tal? Delicioso. ¿Verdad? ¿Qué te hiciste? No, aquí hubo sancocho, porque el sancocho aquí es cada año. Porque es que como no tengo sino poquitos hijos hasta que no vienen a almorzar. ¡Qué bueno! ¡Qué delicia! Pero muy sin nada de grasa. Ay, pero qué delicia. Pues bueno, ya que estamos hablando de nada de grasa, me imagino que tienes entonces inquietudes para nuestro doctor el día de hoy. Mira, preciosa, lo que pasa es que como estaban ustedes hablando, las EPS pues se han convertido en un problema, pues digo yo, nacional también para todo el mundo. Yo soy una persona de 68 años, pero llevo 1 año completo con un dolor en el lado derecho de la costilla derecha, debajo del busto a los 15 centímetros más o menos. Me han hecho exámenes de todo lo que se imagine, bueno,
El último médico que fue un reumatólogo, de pronto me dio un concepto que era un dolor hipocondrial, si no estoy mal. Pero ahí se quedó eso en stand-by porque hace 3 meses completicos y no he podido recibir la cita con el internista. A ver el doctor, por favor, si él me dice qué doctor, porque yo estoy en disposición de conseguir un médico particular, sea en el Pablo Tobón Uribe, donde sea, y es decir, para que por favor me dé una orientación, porque ya estoy desesperada, yo llevo 1 año con este dolor. Le agradezco mucho y felicitaciones por el programa. Gracias, Elidia, a ti por comunicarte con nosotros. A ver, Elidia, a veces hay dolores que uno no encuentra la causa. Lo importante es que le descarten enfermedades importantes. Inicialmente hay que hacer exámenes. En ese lado que usted comenta está toda la pared torácica y debajo está el hígado y está la vesícula. Entonces hay que empezar a mirar si en esos órganos hay algo comprometido. Si ya te hicieron exámenes y se descartó alguna enfermedad de ese nivel, hay que empezar a mirar la pared torácica. En la pared torácica también hay muchas estructuras que duelen. Están los músculos intercostales, están los nervios que van por las costillas. Entonces por eso te hablaron tal vez de un dolor hipocondral, porque en esa parte puede haber muchas estructuras que no necesariamente sean graves. A veces no es tan fácil, a veces puede estar solamente inflamado el nervio, tú sentir la sensación de dolor y hacer 20 exámenes y no encontrar nada. Yo diría que de entrada es importante definir toda esa cantidad de exámenes para descartar enfermedades importantes en el hígado y en la vesícula biliar, y de pronto mirar un poquito el colon, porque hay un angulito del colon que sube por esa parte que puede ser un dolor crónico permanente, que aunque no puede ser grave, sí es incómodo. Entonces yo creo que hay que definir con exámenes muy puntuales, descartar enfermedades del hígado y de la vesícula. ¿Quién sería entonces el especialista que pudiera tratar o manejar esos exámenes? Pues digamos que es un poquito difícil, pero más enfocado podría ser el gastroenterólogo, ¿cierto? Lo que pasa es que si el dolor es en la pared torácica no más, el gastroenterólogo en esa parte no manejaría. Digamos que inicialmente puede ser un médico internista o un médico general, ¿cierto? Para definir exactamente dónde está el dolor y ya de pronto enfocarse si es necesario. Yo ahí meto la cucharada, doctor, y es que hay una especialidad que se olvida muy frecuente y que tienen muchas ayudas para manejar este tipo de dolores crónicos, y son los especialistas en dolor. Se llaman dolorólogos, especialistas en dolor y cuidados paliativos, y son encargados de manejar dolores crónicos que no han tenido mejoría, que han ido donde todos los médicos, reumatólogo, internistas, ya le hicieron todos los exámenes descartando cualquier problema funcional de cualquier órgano, y estos se encargan de manejar específicamente el dolor. Entonces, para Elidia, consultar con un especialista del dolor. Vamos entonces con Sandra, que ya tiene más televidentes en Facebook. Claro que sí, tengo a Alexandra Rojas, doctor, y ella pregunta, bueno, saluda a todos los presentes, y mi pregunta es, ¿por qué es malo antojarle la tos a un niño? Antojarle. Dice, perdón. Atajarle. y le podemos recomendar a Sandra quién es el que ve cómo estamos nosotros de los ojos. Rápido, que atajarle, de pronto lo hablábamos ahora, siempre que hay tos hay que identificar la causa. Entonces yo puedo tener un niño con bronquiolitis, que es relativamente delicado, y tener tos, y yo frenarle la tos, atajarle la tos, pues no es lo ideal, porque la tos en este caso es un mecanismo de defensa muy importante. Entonces la idea realmente es, cuando haya tos que sea significativa, que dure más de 8 o 10 días, acompañada pues de fiebre, de malestar, lo primero que hay que hacer es hacer un diagnóstico preciso. El problema es ese, que se toman jarabes, se hacen manejos y no hay diagnóstico. El diagnóstico es supremamente importante. Lo que pasa es que hay veces las toses con los niños, sobre todo cuando son muy pequeños, son muy difíciles para nosotros las mamás, porque el niño se atora, termina en vómito, entonces por lo general las noches son eternas. En los niños es complicado porque la tos produce generalmente mucho vómito. Claro, también hay otras enfermedades que aumentan la tos. Si el niño tiene hiperreactividad de las vías aéreas, es asmático, pues va a tener más complicación de tos, entonces puede que le dé tos sin tener ni siquiera gripa. Pero en ese caso ya uno puede decir, hombre, mi niño es asmático, es muy alérgico, ya hay un diagnóstico más preciso. Pero yo siempre digo que en el caso de que haya tos con expectoración, con flema, es importante mirar que no haya algo más adentro.
por eso no es bueno frenarla. Los jarabes a veces frenan la tos, las secreciones quedan adentro y la enfermedad sigue ahí desarrollándose y se puede complicar. Entonces, lo recomendable es dejar que a veces las mismas gripas o estas mismas enfermedades... Yo soy muy amigo de eso, o sea, sola. no soy mucho de dar demasiados medicamentos, el mejor expectorante, dicen todos los especialistas, es el agua, entonces tomar buena cantidad de agua y una tos, digamos que normalmente se autolimita una semana, una tos de una semana generalmente no es complicada, es que también, pues hay que decirlo, pacientes llegan con 2 o 3 meses de tos y tienen tumores. ¿Cierto? Entonces no estamos hablando, o tuberculosis, ¿cierto? Entonces no estamos hablando solamente de gripa, sino de cosas mucho más importantes. Qué bueno que tocó el tema de la tuberculosis porque hay como un rebrote, pues, como en Antioquia, y con eso se prenden las alarmas, y tanto en las redes sociales como por correo están llegando la invitación de no comprar en los ambulantes de la calle, que porque las bolsitas las soplan y que muchos de ellos tienen eso y que no sé qué, que no sé cuánto. Desde el punto de vista médico, ¿realmente esto es una alarma o qué hay que hacer? A ver, la tuberculosis pues es una enfermedad supremamente vieja, antigua. El problema es que digamos, con la reaparición cada vez que vienen las epidemias, el germen viene mucho más resistente y se van volviendo los manejos mucho más difíciles. Pues lo que dicen de las bolsitas, uno sí lo escucha en la calle, en los pasillos. Pues hombre, un paciente que tiene tuberculosis es altamente contagioso, pues. Entonces, si yo tengo un paciente con tuberculosis soplando en las bolsitas y todo eso, pues digamos que eso es cierto. Lo que pasa es que yo aspiro y espero que eso no sea cierto, que soplan las bolsitas y todo eso, pero digamos que sí es un factor de contaminación y de infección. Ay, como es bueno el manguito bicho y sí. O sea, desafortunadamente sí se corre un mayor riesgo en esos casos. Cómprelo, Jenny, pues normal, la fruta, y usted la pela en la casa y le echa sal y limón. No es lo mismo. Es verdad, no es lo mismo. Pero doctor Mauricio, ahora se queda con nosotros para seguir contestando preguntas. Sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Claro que Mientras sí. tanto, Sandra tiene más recomendaciones. Nosotros seguimos con el doctor Mauricio Alvarado, quien nos acompaña en la tarde de hoy para contestar todas sus inquietudes a través de la línea telefónica 232-5167 o a través de la página de Facebook Las Tres Gracias, programa de televisión. Y sé que ya hay algunos televidentes que han escrito a través del muro. Eso sí, les pedimos que escriban a través del muro, porque cuando escriben a través de los mensajes no siempre alcanzamos a tomarlos todos. Entonces nos ponen sus inquietudes en el muro y de esta forma pueden participar. Había uno de los televidentes que preguntó lo siguiente, que si es posible que un marcapasos se mueva con una caída. Digamos que pues es posible si la caída es importante, porque el marcapasos no va muy adherido, digamos, en los tejidos profundos, pero tiene que ser un golpe significativo. Normalmente no, porque el marcapasos está hecho de una manera que se adhiere a los tejidos donde está implantado y normalmente no se mueve. Lógicamente en un trauma importante sí se puede mover. Pero no es como que me caí de la cama y se me movió el marcapasos. No, tiene que ser un accidente de tránsito, una cosa importante, que tenga una cinética, una energía cinética pues, significativo, pero que me caí en la cama, de pronto me caí en bicicleta, no, eso no es suficiente para mover un marcapasos, no. Doctora, aprovechemos para recibir a nuestra tocaya, a mi tocaya. Sí, no es... Si no es nuestra, es mía sola. Marcela, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Qué nos querías contar? ¿Tienes alguna pregunta para el doctor el día de hoy? Sí, claro, aprovechando aquí en la cama. Ay, qué rico, Marcela. Eso se llama... ¿cómo es que se dice? Se me fue la palabra. ¿Qué? Chicanear. Ah, sí. Eso se llama chicanear, En Marcela, paisa. pero contanos. Presumir. Marcela. Sí, mira, no, lo que pasa es que estoy en la cama no porque quiero, sino porque estoy muy enferma y aprovechando, pues imagínate, el médico en mi cama. Ah, Qué no, pesado. maravilloso, Marcela. Entonces pregunta, ¿qué te pasa? Sí, mira, ahorita hablando de la tos, yo me enfermo muy poco, pero entonces tengo hace 3 días una tos y pues está acompañada como con dolor de oídos, me duele la garganta y lo que he hecho es automedicarme o tomar remedios caseros. La verdad es que pues por la noche es por donde más me ataco y ya estoy en el punto pues que quisiera como consultar porque pues me siento ya grave. Primero tenido pao pao, porque automedicarse no es bueno y lo hemos hablado otra vez. Yo creo que todos los programas de televisión, pero bueno, ya te van a contestar, pero te preguntaba la doctora Marcela si has tenido fiebre. No, a mí no he presentado fiebre, pues más que todo pues por el clima frío, pero pues fiebre no he tenido. Me molesta mucho la tos, he tenido flema y la he tenido seca también.
Perfecto. Te pregunto, ¿estás en la cama por esa gripita o tienes algo adicional? No, es por la tos, porque de verdad quiero como dormir para ver si descanso, porque he tosido solito. Bueno, ¿qué te quiero decir yo? De pronto, como apenas llevas 2 o 3 días, hay que tener un poquito de paciencia. Toma mucho líquido, trata de evitar los jarabitos, por lo que hablábamos ahora hace un ratico, y yo diría que de pronto tomar un acetaminofeno, pues un Dolex inicialmente, porque puede que sea una infección autolimitada, viral, puede que en 2 o 3 días ya estés mucho mejor y te recuperes solita. Normalmente eso es lo que sucede, por eso los médicos no recomendamos de entrada en tan poquito tiempo tomar antibióticos o hacer tratamientos más largos. Entonces, de pronto ten un poquito de paciencia, toman un analgésico suave y toma muchos líquidos y trata de comer bien. Y para el dolor de oído, pobrecita. Pues digamos, si el dolor de oído aumenta es porque la infección ya se fue al conducto auditivo, le inflamó el tímpano, el oído interno, y ya para eso sí necesita que el médico la revise a ver si tiene una otitis externa o una otitis media, puede que ya a ese nivel necesite antibióticos. Eso sucede es porque se tapa un conducto que uno tiene adentro en la faringe, que es la trompa de Eustaquio, se llena un poquito de secreciones y eso hace que cambien las presiones dentro del oído. Eso puede ser un poquito doloroso. Yo le recomendaría que iguale presiones, se tapa la nariz y sopla suavecito hasta que sienta que el oído se le mueve un poquito, eso le calma mucho el dolor. Ah, bueno, buenísimo, Sandy. Tengo en esta oportunidad José Arturo, él pregunta, buenas tardes, pregunta para el médico, le duele el corazón, pregunta que por qué se produce el dolor en el corazón, tiene 41 años, mide 1,70 y pesa 98 kilos. Pues ¿por qué se pueden presentar los dolores en el corazón? Y no, pues que el corazón no duele. O sea... A ver, pues el corazón duele mucho, pero son síntomas... Un mal de amor. Ese es más difícil. Ese es otro tema. Ese es más difícil. Ese nos toca traer otro médico. Sí, ese no es mi especialidad. Pero la verdad es que lo primero que hay que mirar es si es el corazón. Una cosa es que duela el pecho, que duela el lado izquierdo pues del pecho, que es cuando uno ahí mismo se preocupa, me está doliendo el corazón. O cuando cogen esos chuzones que uno no puede respirar, sí, y que lo que le dejan a uno privado y que uno dice, ¿cuándo no sé qué me pasa? ¿Cuándo será que me pasa? Generalmente no es el corazón. O sea, en 95% de las veces no es corazón. Pero siempre uno como médico, pues si ya voy a urgencias, tengo que descartar que sea el corazón. Pero digamos, el paciente pregunta que si el corazón duele mucho, duele básicamente en enfermedades propias del corazón. Yo le puedo mencionar 2 o 3, miocarditis, ¿cierto? Pericarditis y el infarto, ¿cierto? En enfermedad coronaria. El dolor es muy característico, es muy severo, es progresivo. Entonces, realmente la gente que dice que le duele el corazón cuando le da un infarto, por ejemplo, ya saben qué es realmente que duele el corazón. De resto, esos dolorcitos agudos, severos, que uno va a respirar y no es capaz, son generalmente dolores de la pared torácica, que son muy dolorosos, pero son de muy corta duración y que puede amanecer uno al día siguiente muy bien, o puede durarle 10 minutos y después no pasa nada. Entonces yo diría que lo que hay que definir realmente es qué tipo de dolor es, y yo le diría a la mayoría de la gente que si es un dolor muy pasajero, generalmente no es importante. Vamos Doctor, con Mari, sí. Qué pena, yo aquí meto una cucharadita chiquita, sí, porque ahí pues dando aportes, y es que el dolor del corazón es muy característico porque es somático. Entonces uno le pregunta a la persona que dice que le duele el pecho, y si es capaz de localizar el dolor con un dedo, no viene del corazón, porque el dolor del corazón es muy inespecífico, es una sensación en el pecho que no pueden localizar. Uno dice, localícemelo, es como acá, no saben decir exactamente dónde es, entonces es una característica Póngase importante. el dedito, nuestro televidente, y si con el dedito de pronto es capaz de sentirlo, eso no es corazón. Vamos con Mari, que está en la línea. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Para averiguar, es que yo siento un dolor en el pecho en la hora de la noche, es como una gastritis, pero en toda la mitad del seno. Ajá. Entonces yo quiero ¿Aquí? preguntarle, sí, en todo el pecho, ahí, o sea, ahí en toda la mitad del seno. Ajá, Entonces yo aquí. quisiera preguntarle al doctor qué es lo que viene a consecuencia de eso, o qué será. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta para la televidente? No, eso es muy típico también porque
hablábamos que no todos los dolores del pecho son del corazón, realmente es la inmensa minoría. Ahí hay muchísimas estructuras y ahí hay un tubito que conecta el estómago con la boca, con la garganta. Ese es el esófago. Ese se inflama mucho, duele mucho, es un dolor muy incómodo y generalmente se relaciona por la noche cuando uno está acostado. Y después de comer. Después de comer y es muy difuso. De hecho, muchos de los síntomas de dolor en el pecho pues, se llama esofagitis porque es la inflamación del esófago. Yo diría que es mucho por esa parte. Sería revisar un poquito el tratamiento que te están haciendo de la gastritis, de lo que tengas y que hagan un poquito más de énfasis en esa partecita anatómica que es el esófago. De todas maneras, todas las personas que tengan problemas de reflujo o este tipo de casos, lo mejor es no acostarse muy lleno, todo ese tipo de recomendaciones sí, no están de más. Sí, de acuerdo, pues hay que tener cuidado con los irritantes, con los ácidos, de pronto no consumir mucho líquido y lo otro que pues, la doctora también dice es que no acostarse con el estómago lleno, comer temprano, comer poquito, pues ahí está el licor, el cigarrillo, pues son muchas cositas importantes, pero yo diría que en general cuando el dolor se vuelve muy repetitivo y no mejora, siempre es bueno consultar porque hay enfermedades un poquito más complicadas que uno cree que es el esófago y puede que sea otra cosita adicional. Ay, doctor, yo quiero aprovechar, bueno, mientras van llegando más preguntas a través de Facebook, es, digamos, por los síntomas físicos que puede tener un paciente o alguien cuando presenta problemas en los riñones, o sea, ¿cómo alguien puede darse cuenta si lo que tiene es, digamos, una complicación? El riñón realmente es muy silencioso. Desafortunadamente el problema del riñón es ese. Cuando la gente llega y le dice, no, me está doliendo el riñón y señalan generalmente atrás, generalmente no es el riñón. El riñón desafortunadamente es muy resistente. Entonces un riñón puede funcionar un 50, un 80% por debajo de su capacidad y no da síntomas. De pronto el síntoma que más se me ocurre que hay son los calculitos en el riñón, porque el cálculo es una obstrucción que produce unos cólicos a nivel de ese tejido del tubito por donde baja la orina. De pronto yo podría decir que es el síntoma más doloroso, pero desafortunadamente no. La gran ventaja que tiene el riñón es que se pueden empezar a hacer diagnósticos con un examen muy simple que es el examen de orina. Es un examen simple, barato, fácil de tomar, entonces esa es la inmensa ventaja. Pero uno encuentra pacientes con enfermedades renales muy graves, completamente asintomáticos. Yo quisiera aprovechar aquí porque esta semana que también tuvimos consultorio quedó una televidente con una inquietud y tiene mucho que ver con los calculitos, y era qué debía hacer para expulsar los cálculos de manera natural. Depende pues, del tamaño del cálculo y de la ubicación. Uno puede tener el cálculo y ya estarlo sacando pues, en el tubito por donde sale y ya ahí no hay nada que hacer, esperar a que uno lo elimine. Pero si el calculito es de cierto tamaño, pues generalmente cuando está llegando a 1 centímetro, eso es gigantesco a nivel del riñón, ya ahí no lo va a expulsar. Entonces necesita siempre, pues uno arranca con una ecografía para ubicar el calculito, ubicar el tamaño y tomar la decisión. Si el cálculo ya es de cierto, digamos, consistencia y la ubicación, ya hay que operar. Ya no hay de otra. Gracias, doctor Mauricio, por acompañarnos. Yo quiero aprovechar algo, y es que tengo a Vilma Álvarez y dice, hola, gracias por este programa tan espectacular. Soy casada con un sargento de la Policía Nacional. Le mando un saludo muy especial a la Orquesta de la Policía. Cantan delicioso. Un abrazo. Aprovechemos entonces porque también la Orquesta de la Policía tiene una función social importantísima y es como uno de los principales motivos y razón de ser que tiene precisamente esta agrupación. Y es que ustedes visitan también los hospitales, ¿cierto? Sí, claro. Seguimos con el doctor Mauricio Alvarado, quien se ha encargado entonces en el transcurso del programa de aclarar todas sus inquietudes. De hecho, Olguis, si podemos aprovechar, hay una televidente que está hablando que a la mamá le había picado un mosquito, no sé si lo encuentras ahí, que esos a veces son consultas que uno dice que me voy a ir por urgencias y si tengo un médico a la mano que me lo pueda solucionar, si lo encuentras, hace parte de los últimos, pero si quieres nos vas tirando algunas otras preguntas de nuestros televidentes. Sí, Sandy, porque ese todavía no lo encuentro, pero ya vamos a buscarlo bien. Mientras tanto, Janet Vidal nos pregunta, ¿qué significan ovarios multifolicular? Le salió una ecografía que se realizó hace poco. Que va a tener muchos bebés. El ovario funciona formando folículos. Entonces, pues puede pasar que no, lo normal es que sea en las menstruaciones un hito, ¿cierto? Pero hay mujeres que producen 2, producen 3. Normalmente los ovarios se turnan.
uno funciona un mes, el otro funciona el otro mes, pero lógicamente eso tiene una variabilidad inmensa. Entonces, y lo que pasa es que cuando ya eso excede como la capacidad normal, ya empiezan a formarse en quistes. Entonces ya forma una enfermedad que se llama ovarios poliquísticos. Pero digamos que a ese nivel, como está ahí en la ecografía, no tiene ningún significado pues patológico O sea que, de ninguna enfermedad. entonces el día que llegue a quedar en embarazo, que puede tener múltiples. Sí, en ese Eso momento es una posibilidad. Sí, porque forma varios, digamos, huevitos para formar el embrión, entonces eso es una ¿Mellizos o posibilidad. trillizos? Sí, sí. Y la encontré. Sí. Quiere saber, Melanis Calderín, que la mamá le dice que la picó algo en el brazo, abajo del hombro, y se siente con mucho dolor en el cuerpo, con dolor de cabeza, con fiebre, y tiene ahí un huequito, una bolita donde le picó. ¿Qué le puede dar a la mamá? Porque tiene 51 años y obviamente la hija está asustadita. Claro, a ver, uno a veces cree que eso es muy simple, pero si ya tiene malestar, tiene fiebre, le está doliendo mucho el brazo, hay que acordarnos que hay insectos muy tóxicos, que tienen venenos muy tóxicos en ciertas especies, en gusanos, en arañas. Entonces, si la fiebre aumenta, el brazo se le llega a poner rojo, se le empieza a inflamar, debe consultar inmediatamente porque puede que la toxina que tenga introducida en el brazo sea importante y haya que tener mayores cuidados. Además que hay personas que desarrollan ciertas alergias después de que son picadas, ¿no? Adicional a eso, pues cada uno O sea, que reacciona uno nunca diferente. sabe, es que ahí sí, a las abejas, no, yo nunca era, y después de que lo picó una abeja se dio cuenta que era alérgico. Lo normal es que uno lo pique y alrededor pues en 5 centímetros se ponga rojito y forme un poquito de pus y ya, pero ya cuando eso se expande pues a más espacio en la extremidad o alguna cosa, hay que ponerle cuidado. Y lo que tú dices es cierto, hay personas que puede que con un nivel mínimo de infección se compliquen mucho, los diabéticos por ejemplo. Acá tenemos a Lina María Correa, que dice: buenas tardes, mi pregunta para el doctor es la siguiente: hace aproximadamente 3 meses, antes de llegarme el periodo menstrual, me empieza a doler el seno izquierdo y se me inflama. Consulté con el médico y me dijo que era normal, pero a veces el dolor es tan intenso que no puedo ni siquiera dormir para ese lado. ¿Qué debo hacer? No, a ver, nunca un dolor es normal. Tiene relación indudablemente con el ciclo menstrual porque ese es el ciclo donde se cambian las hormonas, pero si a ella le duele un solo seno, podría uno investigar un poquito más y mirar que tenga problemas de drenaje linfático o que tenga algo de infección en ese seno, pero yo diría que eso no es muy normal. Que le duelan los 2 senos de pronto sí, pero indudablemente si es mucho el dolor, eso es una mastopatía que ya pasa a ser una enfermedad y hay que manejarla, si no le permite ni siquiera dormir. Yo diría que sería bueno que investigara un poquito más y si el médico no le soluciona, pues pedir cita directamente donde el ginecólogo. Ajá. Y una televidente, Adriana, pregunta si es normal un dolor de cabeza en un niño de 5 años, que solo tiene este síntoma y que no es frecuente, pero de vez en cuando se queja de eso. No, eso es una consulta, pues digamos que muy frecuente. En los niños es muy difícil porque un niño no sabe describir bien un dolor de cabeza. Entonces uno no sabe si realmente sí es un dolor de cabeza, es un poquito complicado por la edad. No, eso no es normal. No, porque a los niños no les duele la cabeza. Ahí voy, entonces, pues a veces los niños dicen que les duele la cabeza y no es un dolor de cabeza. Por eso es un poquito difícil diagnosticarlo. Pero es porque la mamá es la que le dice, le está doliendo la cabeza. Claro, lo incita a que diga que sí. Entonces realmente es un poquito difícil, pero digamos que en los niños no es frecuente el dolor de cabeza. Debe consultar al pediatra o al neurólogo pediatra porque no es normal, por lo menos descartar que no tenga ninguna patología importante. Pues doctor Mauricio, gracias por acompañarnos esta tarde en el programa y esperamos contar con usted para próximos consultorios también con nuestros televidentes. Con mucho gusto y estoy a su disposición. No, muchas qué maravilla. gracias. Y nosotros nos vamos a dirigir a la cocina. Puras sacrificadas ustedes dos, vayan a hacer recetas. Yo me sacrifico, prometo que voy a hacer lo mejor de mí, dar lo mejor de Sandra mí. siempre se come la receta. A mí no me gusta que me pongan con Sandra porque es muy glotona. Ay, pero Sergio ya está en la cocina.